mágico, el mejor vividero del mundo. Buenas tardes, estamos en MOVA, nos encontramos desarrollando el segundo coloquio de la línea de investigación Diversidad e Inclusión, Género y Territorio y Etnoeducación, en la cual tratamos el tema de construcción de las ideologías hegemónicas sobre la diversidad y la inclusión en la escuela. Uno, estoy de acuerdo que las formas tienen mucho fondo, porque finalmente las formas son las que nos van a llevar a poder deconstruir, poder avanzar o poder retroceder. En eso estoy de acuerdo. Creo que me sentí de pronto un poquito aludida en términos de cómo se nos ve hay veces en términos de radicalismo, y yo me iría con Carlos Gaviria, que decía: si me dicen que es radical, creo que sí, porque de raíz sí quisiera que se erradicaran todas las violencias contra todas las personas, específicamente de las mujeres. Y si eso es radical, sí, de raíz sí quisiera que pudiéramos todos convivir de formas. Entonces creo, profe, uno es, yo no creo que seamos enemigos ni enemigas, yo en eso no creo, además porque soy pacifista, aunque tenga un carácter fuerte, es necesario decisiones de facto, y que hay cosas que creo que debemos de separar, y lo voy a plantear desde los feminismos. Una cosa es la ideología de género, los feminismos, y otro las obligaciones jurídicas. Nadie, absolutamente nadie tiene que ser feminista, nadie. Eso lo hace uno por elección y por boba que quiere sufrir más, pero eso no puede ser una imposición, jamás, en la vida, jamás. Como nadie tiene la obligación de ser ateo, ni nadie tiene que tener la obligación de ser religioso, jamás, jamás. Pero sí tenemos obligaciones jurídicas, y en eso sí me radicalizo. ¿En términos de qué? Y puede sonar violento. Si yo le digo a alguien: mire, usted venía haciendo esto, pero la norma, o sea, no Dora Saldarriaga, que es una pobre boba, la norma desde el Congreso, desde el 2008 salió el acoso sexual, o sea, no es una cosa potestativa, es más, desde la Constitución lo tenemos, nuestros constituyentes. Claro, lo hemos puesto más en boga, pero la norma está. Otra cosa es que yo diga: vea, todas tienen que volverse en feministas y hablen duro. Mira, o sea, yo soy lo más fresita, a mí porque me conocen es el lado fuerte, pero yo soy supremamente fresita. Pero la obligación jurídica hay que cumplirla, y en eso sí no le cedo a nadie. O sea, el tema de lo que hay que hacer modelos de atención en acoso sexual, esperemos a ver, no es que mientras esperamos a ver, van a haber víctimas de violencia sexual, si esperemos a ver, va a haber gente discriminada, si esperemos a ver Sergio Urrego, que se suicidó porque no le prestaron atención en Bogotá, entonces ese vamos a ver, ahí tenemos que avanzar. Yo sí creo, profe, que hay unas cosas en que no se deben de imponer, entre esas ni el feminismo ni cualquiera de esos sismos, pero lo jurídico hay que incorporarse. Y como servidores públicos, recuerden el artículo 7 de la Constitución, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les dice. Los que somos civiles podemos hacer todo menos lo que esté prohibido. Entonces, en esas obligaciones está incorporar el tema no sexista, está incorporar el acoso sexual, está incorporar todas las normas de no discriminación. Las cátedras, que eso nos va a choquear, claro, es que cuántos años llevamos sin reconocer las identidades. Entonces ahí digamos que tengo como esas dos posiciones en términos de las formas son muy importantes, pero hay unas cosas que son obligaciones jurídicas, son de facto. Es que justamente la invitación a revisar nuevas epistemologías es justamente para conocer eso que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, cuando uno revisa y cuando uno cuestiona tanto la naturalización que hemos hecho del género, cuando uno revisa autoras, por ejemplo, como Gerda Lerner, ella nos permite mostrar que en realidad han sido constructos que de un lado han dejado por fuera a las mujeres, es decir, es un constructo social basado en una visión androcéntrica, primero. Pero segundo, ella muestra también cómo se naturalizan esos roles, pero también cómo se cambian. Entonces ellas dicen cuáles eran los lugares naturales de las mujeres: la maternidad y los conventos. Y aunque a muchas personas les suena como tan extraño, justamente las mujeres tuvieron que resistir, tuvieron que luchar en los conventos para poder ser escuchadas, para poder pronunciar la palabra, ¿cierto?
para poder darse su voz, porque no tenían voz, no podían pensar, no podían escribir, y son cosas que hemos naturalizado. Y por eso yo les decía ahorita, está bien, bueno, díganme en qué trans con mujeres cisgénero para una competencia de fútbol, aunque yo lo sigo poniendo en cuestión, bueno, por el tema de la fuerza. Pero un juego de ajedrez en términos de inteligencia, que me sigan justificando la naturalización de estas dos cuerpas, o sea, no. 1000 veces me podría ganar ella a mí porque tenemos diferentes capacidades y porque incluso también lo he planteado en otros espacios. Cuando cuestiono la educación desde la infancia en las niñeces, ¿será que a todas y a todas las personas se nos educa por igual? ¿Será que niños y niñas juegan libremente? No. Entonces son estos ejercicios cotidianos que también hacen en la lectura que uno hace, cómo se atrofia el cuerpo de una niña que no está realizando ciertas actividades, pero en lo contrario, cómo se desenvuelve más el cuerpo de un chico que le están permitiendo brincar y salir y etcétera, etcétera. O sea, son las dinámicas. Incluso uno lo ha visto también en las competencias. Mujeres en ciertas culturas, por ejemplo, en China, en Alemania, que hacen ciertas dinámicas repetitivamente desde pequeñas, pues sus cuerpos desarrollan habilidades muy diferentes a las que maneja nuestra cultura. Entonces muchas veces no es como es que tienen que creer esto, sino leamos, y les decía ahorita también cuando a una le toca obligadamente leer ciertas cosas, porque es importante entender también cómo ha sido construido el mundo, cómo han sido construidas nuestras relaciones sociales y sexuales que están tan naturalizadas. Y por ejemplo desde la pedagogía queer incluso han cuestionado también el hecho de o sea, a veces se dice lo queer para hablar solamente de homosexuales y no hay sujetos más cuestionables también. Si vamos a cuestionar todo. Yo pondría en tensión todo. Yo como travesti cuestiono, por ejemplo, la idea en las relaciones erótico-afectivas de hombres gays, pasivo-activo. En una dicotomía, lo queer plantea, bueno, pensemos el cuerpo en términos del placer. Pero también le decía ahorita a mi compañero Eric, a veces también dentro de la población LGBT nos damos duro, que porque entonces nosotros también señalamos, que porque sí, porque es que la gente nos ha querido ver en una burbuja y que crecimos en otro mundo y que somos de otro. No, somos educados en esta cultura patriarcal, machista, sexista, capitalista, violenta. También está en nuestras mentes esas formas de socialización, de control, de dominación, de violencia. O sea, no son aprendidas, no son naturales, uno no nace con eso. Pero entonces a veces nos damos duro por ciertas cosas, pero es porque queremos poner en tensión no solamente a unos grupos, a todos. En las relaciones sociales e interpersonales que creamos, qué prácticas seguimos reproduciendo y qué prácticas podríamos frenar. Pero eso yo pienso que también nos ayuda a reflexionar cuando leemos ciertos textos, nos acercamos a ciertas epistemologías alternativas. Y lo decía maravillosamente mi maestra Walter Bustamante, no sé quién le conozca. Nosotros le enseñamos a las niñas a cerrar las piernas, pero no le enseñamos a los niños a no mirar donde no tienen que mirar. Y son ese tipo de costumbres que manejamos. Entonces decirte que es una cosa o es la otra, pueden ser muchísimas cosas dentro de todas las estrategias que estés implementando. Por ejemplo, acá estábamos felices escuchándote, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que justamente es eso, o sea, es uno preguntarse también, pero tú lo decías ahorita, me puse a escuchar a mis estudiantes. Lo único que a mí me hizo ruido en la intervención fue, habían puras mujeres, listo, habían puras mujeres, pero lo que yo les decía desde el principio, esas mujeres son diferentes todas, en todos los sentidos que quieras verlas, en su forma de pensar, en su color de piel, en sus creencias, etcétera, etcétera. Porque a veces totalizamos también y creemos que entonces a todas tenemos que darles el mismo trato. Por ejemplo, me ponía a pensar en esa chica que tú querías acompañar pues tú no sabes si sabe karate, judo, no sé, un montón de cosas, que te lo defiendas a usted, ¿cierto? Porque el sesgo, claro, hay un sesgo, ¿cierto? Pero digamos que, y es algo que no lo hemos pensado de esa manera, pero es algo que todo el tiempo nos lo han vendido los medios de comunicación de masas patriarcales.
O sea, ¿cuál es esa idea de protección que nos vende Blancanieves, que nos venden las películas infantiles, que nosotras las vemos como a la niña no le dejo ver Peppa Pig porque hace yo no sé qué cosas groseras, pero a Blancanieves sí porque pues idiotiza a las mujeres? Entonces porque es muy sumisa, porque espera ser rescatada, y bueno, y la otra que queda dormida toda la vida hasta que la despierten. Pero son todo ese tipo de cosas que nos han vendido, porque, o sea, que son los medios de comunicación, pues formas de conductismo. Estoy convencida de que desde esos esfuerzos personales han hecho esas prácticas emancipadoras que me parecen muy, muy bonitas. Uno, vuelvo y repito, la ignorancia no se recupera. Una vez ustedes ya pasan por estos espacios, sé que se van a movilizar y van a cuestionar eso tan naturalizado que tienen. Dos, la escucha es muy importante. Creo que uno en el aula de clase, el chiste sexista, el asunto, o sea, no dejar pasar eso, sino de una vez enmarcarlo de forma pedagógica. Tres, la potencia de los actos cotidianos, que eso libera. O sea, puede ser una bobada y puede que le dio el ejemplo a esa niña o a ese niño para que transforme su realidad.